Ser podcast. Hola, soy José Luis Astre y esto es Tweets que nunca escribiré, un espacio que compartimos a través de Twitter Spaces y que luego se convierte en este podcast que vas a escuchar. Un foro donde hablamos con protagonistas o de asuntos que creemos pueden ser de interés para todos y por eso queremos compartirlo entre todos. Escucha el primer episodio. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Astre. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta primera edición del Tweets que nunca escribiré, que es como le pusimos al formato que acabamos de presentar y que estamos estrenando en la SER a través del Twitter Spaces. Un espacio, decíamos ahora en la presentación, que nos va a permitir conocer a perfiles distintos, hablar de temas que os preocupen, hablar con gente que os pueda generar algún tipo de curiosidad. Y esta tarde, para empezar nuestro primer Tweets que nunca escribiré, que es como os digo, como hemos llamado a este Twitter Spaces, a este formato de debate, de conversación, de charla, a este foro, queríamos estrenarlo con un compañero que está en Kiev, el enviado especial de la cadena SER a la guerra en Ucrania, que estuvo en Kiev, que luego recorrió varias ciudades del país, ha estado en Irpin, ha estado en Lviv y ahora ha regresado a Kiev porque el jueves se cumplirá el primer mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Nicolás Castellano desde Kiev. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, bien. Con la pila cargada todavía. Hay muchas cosas que contar aquí y la gente de aquí nos pide a todos los periodistas que estamos que contemos sus historias, así que bien, bien. Oye, estrenamos espacio contigo y precisamente si estuvieras aquí te lo preguntaría de otra manera. Ahora el contexto es bien distinto, pero tú eres de esos que piensa muchos tweets que luego no acaba por no escribir. No sé si en la guerra, en un contexto muy distinto, pues también te da esa expresión que empezamos ya a acuñar de cosas que quisiera tuitear, que al final no tuiteas por muchas razones, y con todo lo que estás viendo, pues también seguro que te ha pasado por la cabeza más de una vez tweets que pondrías y que luego al final no acabas por no poner, ¿no, Nico? Sí, la verdad que aquí al final a uno se le llenan mucho los dedos y las letras de rabia, de pena, ¿no? De muchos sentimientos que uno no tiene que trasladar a la antena o a las noticias que cuenta. Pero es evidente que cuando se te cruzan miradas de niños, de personas mayores, esa Yana, esa Ana, que 80 personas de 80 años, 90, que hemos visitado en sus casas, que no pueden moverse, que necesitan de ayuda de los vecinos, niños que hemos visto huir desesperados llorando por las carreteras, etcétera, etcétera. O cuando ves la muerte, ¿no? Como hoy, estos 8 muertos aquí en el centro comercial, pues claro que te dan ganas de tuitear o de, o de comentar cosas, pero evidentemente somos periodistas, somos reporteros, pasamos todos esos tamices y filtros de la profesión y al final pues te pones la camiseta de, por lo menos de alejarte un poco en la medida de lo posible y de contar las cosas que crees que son más importantes. Pero sí, ganas a veces de gritar en Twitter, te dan ganas, sí. ¿Cómo lo llevas tú, Nico? Porque va a cumplirse un mes desde que estás allí, desde que llegasteis primero a la frontera con Polonia, luego ya fuisteis entrando poco a poco. Cada vez que te escribimos, que te ponemos un WhatsApp desde aquí, desde Madrid, para preguntarte qué tal estás, siempre es tu mejor parte, estoy bien, aguanto bien. Te escuchaba ahora y pensaba, ¿qué momento tienes para el desahogo? No hay momentos aquí para nada más que para currar. Eh, Estamos aquí asistiendo a un desplazamiento forzoso de población. Yo llevo 22 años hablando de las personas que se mueren cruzando fronteras y estoy viviendo una experiencia para mí muy, muy impactante en el sentido de la solidaridad de Polonia, del resto de los países europeos o todas esas personas que se están viniendo de España aquí a intentar ayudar. Y es algo que me rompe el cerebro, ¿no? Porque decías, cosas que quieres tuitear, pues a veces digo, ostras, llevamos 33 años permitiendo la muerte de la gente en las pateras, ¿no? Intentando llegar a España, están a 14 kilómetros, son marroquíes, son senegaleses, gente que por distintas circunstancias huye de conflictos, huye de pobreza. Y sin embargo ahora, y me parece maravilloso, se ha activado una empatía con el conflicto de Ucrania en la sociedad española o en la sociedad
internacional que me encanta, me parece maravillosa, igual que esa piedad líquida o solidaridad efervescente, como le llama Luis García Montero, que se activó con la muerte de Alan Kurdi, ¿no? En el año 2015, en una playa de Turquía, cuando intentaba cruzar en esa riada de refugiados sirios hacia Europa. Y sin embargo ahora todo el mundo se pone la camiseta solidaria, me parece un comportamiento como grupo empático, ¿no? De sociedad abierta y maravillosa, pero no deja de chocarme, ¿no? Como periodista, que llevo muchos años cubriendo a la gente que cruza fronteras y que les obligamos a cruzar fronteras de manera dramática, no deja de chocarme que ahora en España a los ucranianos les demos asilo o les demos permiso de trabajo express y que se demuestre que se puede y que simplemente es una cuestión política el no dejárselo a un camerunés, a un marroquí, a un senegalés. Me parece maravilloso que me escriba todo el mundo, desconocido de todo el planeta, para preguntarme por esa bebé, Emma, en las manos de Julia, llorando, cruzando el puente de Irpin, donde han muerto un montón de gente aquí a solo 20 kilómetros de aquí del centro, y que esa solidaridad no se active con otras fronteras o con otra gente, ¿no? Entonces, para mí está siendo un ejercicio profesional muy interesante, estoy aprendiendo mucho, de un montón de compañeros aquí de mucho nivel, y eso, pues no dejo de, si me preguntas más de mi percepción del seguimiento, más allá de las historias, no deja de chocarme cómo nuestras miradas cambian, ¿no? Al final la gente que huye, que muere, que intenta sobrevivir, es igual que nosotros, da igual que estén 14 kilómetros al sur o 3.000 al noreste, como en este caso, ¿no? Y sin embargo, no sé, si nos activan unas empatías o unas filias o unas fobias que me cuesta entender después de tantos años. Déjame decirle a la gente que como estamos estrenando el formato, la gente puede, que nos está siguiendo ahora mismo a través del Twitter Spaces, con un gesto, enviando un emoticono, pues nos va pidiendo la palabra y aquí con Alex, nuestro compañero Alex Rodríguez de Redes, pues vamos gestionando todo el tráfico para la gente que quiera, pues eso, hablar con Nico, que está allí en Kiev y que nos cuenta no solo lo que ha visto, sino como habréis podido comprobar, el contraste entre lo que ha visto y todos los años que lleva cubriendo conflictos, cubriendo éxodos como este. Decimos prácticamente cada mañana en la radio, es el mayor éxodo, el más rápido que se produce en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero Nico nos pone precisamente esto en su contexto, que es que se han producido otros éxodos, otras guerras. Pienso en Siria, pero ya no solo hay que pensar en Siria, es que todo lo que hay en África, a lo que efectivamente, no voy a decir que demos la espalda, aunque bueno, sí, damos un poco la espalda. Y esto nos puede llevar, Nico, a la reflexión de que no diremos, porque no lo es, que esta reacción, esta ola de solidaridad que por fortuna hemos descubierto ahora sea hipócrita, en absoluto lo es, pero sí que nos debe poner un poco en la mirada ese contraste que tú ahora mismo nos contabas entre por qué unas sí y otras no, que quizá tiene también que ver en esto nos pillamos cerca o sobre todo en algo que es más humano, casi más egoísta, que es que esto nos puede acabar afectando a nosotros. Esto sí que nos puede pasar a nosotros en el sentido de que lo tenemos aquí a nada, el otro día, el fin de semana, a 20 kilómetros de la frontera con la Unión y con la OTAN. Sí, fíjate cómo, y es interesante, es normal, ¿no? Nos afecta la economía, nos afecta los precios de las materias primas, de los carburantes, de determinadas cosas. Nos afecta porque al final algunos pocos de estas personas van a llegar también a España. Nos afecta, debería afectarnos como grupo humano, es decir, en el siglo XXI, a estas alturas de la película, que se esté produciendo una invasión en cualquier país del mundo en estas circunstancias y se intente imponer por las armas un tipo de ideas, etcétera, etcétera, es inadmisible. Pero esto, no sé por qué, José Luis, nos afecta a ratos, nos afecta en momentos como este, nos afecta de manera más acelerada, en este caso con Ucrania, porque quizás hay 200.000 ucranianos en España, o porque quizás, no sé, yo no, eso a lo mejor es una cuestión de sociología más que de periodismo. Pero simplemente como periodista estamos aquí contando la historia de la gente, como cualquier persona que era directora de marketing, que era abogado, que era profesor, ahora algunos son milicianos, están empuñando las armas. El otro día un submarinista profesional de plataformas petrolíferas aquí, ucraniano, que trabaja en Nigeria, que cobra un sueldo impresionante porque es un trabajo muy técnico, decidió volver de la plataforma petrolífera, renunciar a su pastón y venirse aquí a gobernar un checkpoint que está en el norte, que en el caso de que los rusos entren, va a ser el primer checkpoint que se van a enfrentar los tanques. Y este hombre, con dinero, con familia, con buena posición, etcétera, etcétera, cambia su vida. Y gente joven de 25, 26 años, que acaban de terminar la carrera, que instagramean en sus redes sociales su vida, sus gimnasios, sus parques, su carrera por Kiev, y que ahora están posteando la guerra, ¿no? Hoy mismo
en el centro comercial donde estaban los 8 muertos, ya a la tarde, cuando regresábamos, había un grupo de jóvenes haciéndose video selfies y contándole a través de las redes a otros como ellos cómo viven la guerra en su Mira, vecindario, el ¿no? otro Son día muchas escenas muy cambiantes. El otro día leía el reportaje de alguien que decía cómo ha evolucionado eso, contar la guerra, ¿no? Del diario de Ana Frank en la Segunda Guerra Mundial a la guerra por TikTok, que, fíjate, puede parecer que se frivoliza y el riesgo es que se frivolice a través de este determinado tipo de plataformas la guerra, pero al revés, es una manera que tiene una generación de poder contarla. Claro, a mí me parece que todos los formatos pueden tener Claro, su validez. De hecho, aquí ahora mismo hay redes sociales que son fundamentales para la información. Telegram es el canal que utiliza el gobierno, los milicianos, los militares y muchos periodistas aquí para informar. A través de Instagram, por ejemplo, algunos de los protagonistas icónicos de esta guerra, como Emma y su madre, etcétera, etcétera, han sido localizados por el Time y es portada del Time, esa bebé y su madre huyendo de Irpin. Es decir, me parece que no, ninguna red de por sí tiene que ser descartada, pero el uso que hacen los jóvenes, las nuevas generaciones de contar la guerra a través de esas redes, sí que es algo que a lo mejor para ti y para mí, que somos un pelín más mayores, solo un pelín, sí, nos pilla diferente, ¿no? Porque yo recuerdo ver la guerra del Golfo a través de la tele, cuando empezaron a caer aquellos misiles por la noche, iluminaban el cielo de Bagdad, etcétera, etcétera, y yo totalmente. flipaba, ¿no? Sí, Con sí, sí. Hermida y con Televisión Española, etcétera, etcétera, y con aquellos artículos del país. Sin embargo, hoy tú puedes seguir la guerra en directo, porque la explosión del centro comercial, el sonido que hemos emitido esta mañana en la cadena Cero durante la madrugada, es de un vecino que grabó el sonido, lo posteó en Twitter y ha salido en todos los medios de comunicación del mundo, ¿no? Las narrativas de la guerra o los canales para contar la guerra han cambiado, son muy modernos, pero al final es igual de cruel que la primera guerra de la historia. Si la gente muere de manera injusta, muere por unas ideas que muchas veces son manoseadas, la gente rompe familia o se rompe la familia, la gente llora, la gente sufre, y la guerra y todas las guerras son un sinsentido absoluto, ¿no? Recordad que podéis mandar con una solicitud que mandéis a quienes nos estéis siguiendo por el Twitter, el canal de Twitter Spaces, de este tweets que nunca escribiré, pues tan fácil como eso, mandar la solicitud y podéis lanzar la pregunta a Nico, que escuchándote y con la experiencia de preocupaciones que caducan, Nico, yo me preguntaba si te preocupa que esto deje de preocupar dentro de muy poco. Es decir, cuando tú como periodista veas que es el quinto día consecutivo que mandas una historia que son distintas siempre, pero tienen siempre el punto en común del sufrimiento y demás, y que esto pueda también desde el otro punto de vista del oyente, del lector, del televidente o de quien consume la red social, de decir, pues mira, dejo de seguir a esta cuenta o dejo de mirar porque es que es insoportable mirar tanto horror durante tanto tiempo. Sí, la efervescencia de las noticias hoy en día es algo brutal, ¿no? Y a mí me sorprende que Ucrania haya aguantado tanto. Sí. En primera línea informativa, un mes prácticamente, ¿no? Llevamos, Mm. salvo días como esto del Sáhara y este giro histórico, por denominarlo entre comillas, que ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? De España con Marruecos, etcétera, etcétera. Salvo cosas puntuales, llevamos un mes en España y en la opinión pública internacional abriendo con Ucrania por todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Y esto a mí me parece que es algo novedoso, teniendo en cuenta que muchas de las noticias impactantes que solemos cubrir o contar, José Luis, duran 2 informativos o 2 días. Entonces, para mí, que haya aguantado mucho ya es noticia. Y yo creo que la dimensión de esta crisis, por lo que supone en el tablero diplomático internacional, el tablero armamentístico, en la política de la Unión Europea, que por primera vez está unida frente a una posición, etcétera, etcétera, me parece que sí que va a durar un poco más de lo habitual. Otra cosa es que se nos pase esta ola de solidaridad que hace que gente de toda España y de toda Europa esté llegando a las fronteras en torno a este país para ayudar a los demás. Ya veremos, ¿no? Absolutamente. Pero de momento yo estoy contento por ver esa ola de solidaridad. Lo que me encantaría es que se exportara a todas las fronteras y a toda la gente que sufre. Vamos a escuchar a Emma, que nos pedía la palabra a través del Twitter Spaces. Hola Emma, buenas. Hola, ¿qué tal? Les hablo desde Ecuador. Yo tengo una pregunta respecto a no tanto lo político, sino más en lo personal. Por ejemplo, como mencionabas, antes las noticias de las guerras o las noticias en general, tú tenías que esperar verlas en la televisión, ¿no? Pero ahora están tan presentes en las redes sociales que vemos tanta crueldad, se puede decir, tanto, o sea, tan rápido al momento. Hay personas que se deprimen, ¿no? O pensar tanto en esto que está tan presente en redes sociales
ha afectado de manera psicológica a las personas. ¿Creen que es algo que nos afecte de verdad a nosotros que somos jóvenes, a los nuevos millennials, o es algo que no nos puede afectar? ¿Qué creen? Emma, muchas gracias. El otro día leía, Nico, que hay una tendencia que dicen que empezó con la pandemia que se llama doomscrolling, que consistiría en una especie de adicción a las malas noticias. Que yo no sé si nosotros tenemos un poco de eso, pero es inevitable pensar que esto tiene un efecto psicológico también, no solo en quien lo cuenta, sino también en quien lo recibe, ¿no? Hombre, a ver, la verdad que llevamos una, Una racha a buena, ver, una sí. racha, Mm, una racha. mm. Llevamos un contexto informativo de gran impacto, ¿no? Para la vida cotidiana, porque al final una pandemia tiene impacto para tu vida cotidiana, una guerra con dimensiones internacionales como esta tiene impacto para tu vida cotidiana, para tu economía, para tu vida emocional. Una época muy, muy compleja, ¿no? Y también, lo que te digo, la cercanía de los diversos canales de información por los que nutrimos hace que quizás tengamos más cerca que nunca esta guerra o tengamos más cerca que nunca lo que sucede más allá de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, me parece que sí, que a lo mejor ese caudal de noticias impactantes, duras o de imágenes duras, generan a lo mejor cierta fatiga, ¿no? Se habla muchas veces en el mundo de la solidaridad o de las ONG de la fatiga del donante, ¿no? Que cuando sucede un terremoto, una guerra, la gente se activa. Ahora eh, hemos visto y participamos todos en campañas de solidaridad. Hay gente que te escribe, me quiero llevar un niño y lo del Mm, orfanato, y etcétera, etcétera. Pero esa fatiga del donante o esa fatiga del que ayuda se pasa, ¿no? mm. Y yo creo que también nos fatigamos de ver imágenes impactantes. Pero si no las vemos, si no queremos verlas, estaremos siendo, desde mi punto de vista, un poco cómplices en que las cosas se prolonguen, ¿no? La complicidad, que es una palabra clave, en efecto. Emma ha sido nuestra primera tuitera que ha intervenido y la segunda va a ser otra, Emma, en este caso, Emma Pérez. Hola, Emma, cuéntanos. Buenas tardes, José Luis, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Eh, Gracias por darme paso. Quería saber, Nicolás, con todos los días que llevas allí, con todo lo que estás viendo, con todo lo que estás pasando, ¿cuál es el primer pensamiento que tienes al despertarte por la mañana? No vale decir que es que me están pidiendo 30 segundos para el hoy por hoy. Pues sí, sí, ya, o sea, ya sé, bueno, los oyentes saben que tenemos todo súper estructurado, que Mm, ya la Esther Bazán ya me ha escrito hace un rato para ver qué llevamos mañana y qué podríamos contar a pesar del contexto de toque de queda de Kiev, ¿no? Que empieza esta noche hasta el miércoles por la mañana. Claro que nos organizamos y al final, pues pendiente de lo que pueda pasar esta noche, como anoche, que nos despertaron las bombas, que temblaron los cristales con esos misiles que cayeron en el centro comercial, pues lo primero que piensas es que tienes que levantarte a X hora porque toca la primera conexión con el Hoy por Hoy, ¿no? mm. Y luego la segunda, y luego CUNY, y luego Caracol, y luego todas las radios del Grupo Prisa en América Latina. Y sobre todo, estar pendiente de lo que pueda pasar, por si hay que ir una vez que a las 7 de la mañana normalmente se puede salir aquí, ir directamente al punto donde se ha producido la noticia, como esta mañana, ¿no? Pero sí, por la mañana pienso, o sea, creo que por ahí va la pregunta, pienso, bueno, aparentemente, cuando me entero de que no ha pasado algo demasiado, demasiado fuerte en la ciudad, pienso, bueno, otra noche que no se produce la invasión de Kiev, ¿no? Que es lo que todos llevamos contando desde el principio, la invasión de Kiev, el cerco de Kiev y lo que todo el mundo espera. De hecho, cada toque de queda excepcional como este, de 35 horas, se cree que es porque va a pasar algo más y de momento no pasa y ojalá que no pase por el bien de Kiev. Pienso eso, una noche más en la que la gente aquí puede resistir, pero luego, claro, en el resto del país esto es tan grande que te enteras de lo que pasa en Mariupol, ¿no? Esta mañana te escuchaba hablar de Sí, los 4.000 civiles muertos, sí. te enteras de lo que pasa en Odessa, del ataque al puerto, te enteras de Kharkov y bueno, o sea, es mejor casi no pararse a reflexionar, Nico, sino ¿y contar. la gente allí cómo se informa? Es decir, ¿sigue funcionando? Fue famosísima en los primeros días de invasión rusa, cómo bombardearon la tele icónica de la televisión allí ucraniana en Kiev. ¿La gente tiene acceso a la radio, a Internet? Allí la comunicación en el teléfono funciona bien. ¿La gente puede estar informada, los ucranianos, de lo que está ocurriendo? Porque en Rusia sabemos que relativamente, vaya, que muy poco, ¿no? Pero allí en Ucrania, ¿la gente sabe lo que hay? La gente sigue Internet con una velocidad más rápida que en España. Aquí la velocidad de Internet es estupenda. En cuanto a nuevas tecnologías, este país tenía una red muy bien tendida, ¿no? Es verdad que en Mariupol o en
algunas zonas de Kharkiv, Kharkov, como le dicen, dependiendo de la pronunciación ucraniana o rusa, esas comunicaciones se han roto. Aquí puntualmente en algún momento ha bajado la calidad de la conexión a internet, pero en general la gente está todo el día con las redes sociales en la mano, la gente está todo el día viendo la televisión, se han unificado todos los canales de televisión en una sola emisión, se van turnando, José Luis, eso imagínate, ¿no? En España, que cada 7 horas haga la emisión única, pues 7 horas la primera, Televisión Española, 7 horas Antena 3, 7 horas Telecinco y 7 horas no sé qué, ¿no? Y se van turnando y muchas de esas emisiones están estudiadas para que se hagan a pesar de las bombas, desde los búnkeres, ¿no? Ya. Desde los refugios están programadas. Aquí en Kiev hay varios refugios donde se hace parte de la programación diaria de las televisiones. Así que la gente está enganchada a las locuciones del presidente que se escuchan por la radio y por la televisión constantemente. Zelensky sale 3 o 4 veces al día y sí, claro, están absolutamente pendientes. Y luego también está esa información fake, esa intoxicación que a lo mejor en esta guerra es más evidente que en otros momentos. Siempre se ha intentado manipular, ¿no? Aquella frase tópica y típica de la primera víctima de la guerra es la verdad, Sí. pero ahora con las redes sociales y con la manipulación intencionada de los mensajes por parte de los profesionales que se dedican al odio y a la mentira, pues aquí se nota, ¿no? Es decir, hay mucha gente que aquí me llamó la atención al principio de la guerra que hablaba con sus familiares en Rusia y que sus familiares le decían que era mentira, que no había invasión, que no caían las bombas en Ucrania, ¿no? Imagínate. Nico, te voy a hacer para acabar una serie de preguntas cortas. Por ejemplo, descríbeme dónde estás ahora. Pues ahora estoy en la habitación del hotel. He llegado a su momento porque faltan 5 minutos para el toque de queda y Sí. tendríamos que volver. ¿Hay problemas con los hoteles? Sí, hay muchos de los hoteles que están cerrados y somos 5, 6, no sé, 10 de cadenas internacionales están copados por periodistas internacionales y por, hay que decirlo, los trabajadores locales que duermen aquí 24 horas y que están aquí con su familia, se refugian aquí y que hacen posible que esto siga funcionando. ¿Problemas para comer? No, o sea, de momento es verdad que no están los restaurantes abiertos, etcétera, etcétera, pero en los hoteles, pues, con sus horarios más estrictos hay menos comida y no hay estas cosas de los hoteles habituales de horarios abiertos o típico bar, snack abierto, ¿no? Son horarios fijos, puedes desayunar de 8 a 9, comer de 1 a 2 y cenar de 6 a 7. En este caso, por ejemplo, en el hotel en el que yo estoy, que fue donde el Real Madrid y la selección española celebraron aquí sus títulos de la Eurocopa y la última Champions del Madrid, pero vamos, que no hay ningún problema de momento. ¿Cuántas horas duermes? Eh, seguidas, como mucho 4. ¿Y cuántas veces has pensado en volver? ¿En querer volver? Ninguna. En querer volver, no. El día que Pero más... sé que es lógico y que hay que volver y que hay que refrescar y que descansar y ojalá vengan otros compañeros que lo hagan mejor y más fresco. El día... Lo harán de otra manera, mejor no lo sé. De otra manera seguro, mejor no lo sé. ¿El día que peor lo pasaste? Uf, mucho. En Mariupol no he estado, pero viendo algunas imágenes he sufrido mucho, pero en Irpin, estuve 3 días en Irpin, viendo a la gente pasar, cayendo las bombas detrás. Hubo un momento que, estando con Emilio Morenati, Luis de Vega y Mikel Ayestarán, nos sobrevoló un dron, que suele ser un motivo de marcar la posición para luego te puede llegar algún tipo de mortero, y ahí lo pasamos mal. Pero sobre todo lo pasan mal viendo esas miles de personas en el puente de Ramanov, en Irpin, cruzando desesperadas, llorando los niños, las mujeres, los discapacitados, los soldados intentando tirar de ellos. Y justo 3 veces a la cuarta que íbamos a ir a ese puente fue cuando cayeron los morteros y mataron a aquella familia en ese sitio al lado del monumento de la Segunda Guerra Mundial donde habíamos estado unas horas antes, ¿no? O sea, quizás ese momento es el peor, pero luego también, hoy que he estado en el crematorio de Kiev, hablando con una persona de las funerarias, el otro día en la morgue del hospital al lado de Yagoriv, donde murieron los 35 soldados, viendo allí como, viendo eso, ¿no? Los ataúdes, los cuerpos, los funerales, el desespero de Al final, siempre, cada una de estas escenas de dolor sufres, ¿no? Como cualquier persona que pueda empatizar con el dolor ajeno. Nicolás, en este mes, y con esto acabo, ¿ha cambiado mucho la idea que tenías del miedo? Bueno, sí, seguramente sí, porque aunque llevo 22 años en la radio y he hecho muchas cosas y he estado en muchos sitios donde ha muerto mucha gente, como el terremoto de Haití, la hambruna de Somalia,
Guerra del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur o Fukushima, que fue un miedo invisible. Yo, por ejemplo, en Japón, la gente de mi familia me quería matar porque fui a Fukushima. Y sin embargo, el miedo aquí es el miedo que te genera el sonido. Nosotros que trabajamos con el sonido, el estar todo el rato escuchando las trazadoras, las baterías antiaéreas, el pum, 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 o metralla a rato, como hoy estábamos en el cementerio y se escuchaba una ametralladora cerca. Ese sonido da mucho miedo, porque sabes que a lo mejor a ti no te va a pasar, pero que ese sonido está generando muerte. Y es muy jodido, ¿no? Y hablando con psicólogos estos días, con mujeres, con niños que vienen de Mariupol, de Dnipro, etcétera, etcétera, y ven las caras, que no pueden ni articular palabras. Hay caras, hay expresiones que te dan mucho miedo, ¿no? Que te dan mucho miedo y con las que empatizas mucho. Lo mejor que nos podía pasar era empezar este espacio contigo. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado esta media horita para contarnos otras cosas que a veces asoman en las crónicas, que no siempre tenemos tiempo de poder preguntarte como quisiéramos. Así que, Nico, gracias. No tardes mucho en volver. Ojalá que sea porque empieza a haber menos que contar desde allí. Un abrazo, Ojalá. Compañero, y cuídate mucho. Un beso fuerte. Nada, gracias a ti. No sé si sirve para algo esta terapia que hemos hecho en este rato, pero bueno, para mí ha servido y por compartir también otras cosas que normalmente en la antena ni me atrevería a comentar porque estamos para otras cosas en antena. Somos reporteros y periodistas primero que todo, pero bueno, en este formato nos atrevemos, así que muchas gracias. Un beso, Nico. Venga, hasta luego. Pues hasta aquí este primer episodio de Tweets que nunca escribiré, pero seguid conectados porque pronto más y con otros protagonistas. Hasta luego. Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser. La radio.